muy básicas. Estamos en comunicación, ya está con nosotros, un placer hablar con él, el doctor Norberto Tabo Nasca. Él es abogado, especialista en Derecho Penal, y lo consultamos esta tarde a propósito del siniestro vial que sucedió en Chascomús, bueno, para consultarle por la parte, sobre todo, de lo que tiene que ver la cuestión penal, qué pueden pasar en estos casos, y también vamos a hablar, después nos vamos a meter en lo que es el juicio oral que se está llevando a cabo contra Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi. Doctor Norberto, Fernando Machiavelli y Hugo Duvaldo lo saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de comunicarme nuevamente con ustedes y con gusto poder dar mi opinión sobre los temas que ustedes me consultan, con ciertos límites siempre, ¿no? Por supuesto, a disposición. Doctor, bueno, primera análisis de lo que ha pasado en Chascomús con el micro respecto a lo que nos pueda decir en lo que tiene que ver con la parte de la parte civil, y después, por supuesto, en lo que me parece que involucra lo que es el derecho penal. Sí, tal cual. Ahí lo que está investigándose es la posibilidad o no de cometer un delito o culposo o doloso por el fallecimiento y las heridas. Bueno, yo no puedo referirme a la causa porque no la conozco, eso es imposible. Lo que sí puedo trasladarle brevemente a la audiencia es cuál es el menú de posibilidades del futuro de esta investigación. Sí. Bueno, dependerá de las pericias, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurrió acá, pero como principio general, en mi opinión, es muy difícil poder decir que una persona se suba a manejar un micro con la idea de matar a las personas, con lo cual ello quiere decir que la posibilidad de que haya un homicidio doloso, que sería, para que la audiencia entienda, una situación similar como que si uno le pega un tiro al otro, me parece que está como muy lejos de eso, y habría que hablarse acá o explicar qué es un delito culposo, y un delito culposo es cuando alguien comete un delito no por querer cometerlo, sino por una negligencia, una imprudencia, o una inobservancia de los reglamentos, es decir, pasarse de la velocidad permitida, no revisar los frenos. Así que desde el punto de vista penal, más o menos ese es el escenario. Pero si bien no formó parte de la pregunta, a mí me parece muy importante resaltar que los transportes de doble piso hace muchos años que están prohibidos en los países más o menos serios. Sí, por supuesto. Por la estabilidad que tiene. De manera que habría que pensar, igual que en todos los conflictos de esta naturaleza donde hay heridos o muertos, es qué es lo que está haciendo el Estado para prevenir. Totalmente. Es decir, se está permitiendo eso, digamos, se está analizando las capacidades humanas y de reflejo de los choferes, es decir, la CNRT está cumpliendo con su rol de lo que se llama el poder de policía, es decir, no el poder de policía para detener a nadie, sino para prevenir. Bueno, yo creo que estamos complicados ahí, ¿no? En realidad, los transportes de doble piso están permitidos para trayectos cortos, los city tour o algo similar, no para larga distancia. No para esto. Así que el primer responsable, me parece a mí, no penalmente, pero sí que falta la prevención, es el Estado, que permite, por razones comerciales, que haya, porque entran más personas, ¿no es cierto? Claro, entran más personas, y dentro del esquema que se quiere presentar, que es el esquema de una comodidad, de los asientos de cama, semicama, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, pero lo importante es que rinde más, porque en dos pisos entran más pasajeros. Sin duda, sin duda. Pero bueno, habría que pensar un poco cuando la gente se muere, ¿no es cierto? No, por supuesto. Doctor, eso es un tema muy importante para considerar. En el otro tema, donde hablamos del homicidio culposo, ¿no es cierto? Lo que estuvimos analizando nosotros hace unos minutos es que, bueno, la visibilidad era buena en el momento del accidente, el análisis de alcoholemia y de drogas del chofer arrojó resultado negativo, la velocidad aparentemente no era un inconveniente porque venía a menos de 100 kilómetros por hora, y el elemento, digamos, que se piensa que puede ser considerado como de culpa o no intencional, por supuesto, es la que pudo haber habido una distracción. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Cómo podemos llegar a comprobar
que el chofer se pudo haber distraído, dormido o ha estado usando el celular en ese momento? No, bueno, cualquier medio de prueba. Claro. Hacer una pericia sobre el celular que canta básicamente si en ese horario lo está usando, testigos de los propios transportistas, sus compañeros de trabajo, que manifiesten alguna posibilidad de esa naturaleza, digamos. Se podrá probar o no. Pero medios de prueba hay. Claro. Posibles, hipotéticos, ¿no? Pero sí había un micro que iba atrás y, bueno, como un testigo privilegiado de lamentable situación que vio que el chofer hizo una maniobra como medio brusca. También está el tema de los cinturones de seguridad, doctor. Ninguno de los niños tenía puesto el cinturón de seguridad cuando es una obligación. Sí. Eso también genera... sí, ¿A usted le parece que seguimos siendo dentro de lo culposo? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. En principio estamos en un escenario. A ver, para que la audiencia lo entienda, en una situación de tránsito hay que probar que la persona quiso tener una determinada, violada una determinada reglamentación, con la intención de querer matar a otro. No, por supuesto, no hubo intencionalidad. 100 kilómetros cuando cruza la calle alguien que tenía una enemistad, una cosa por el estilo, claro. ¿no? La vieja discusión jurídica entre lo que se llama la culpa con representación, que es que se representó el resultado y no le importó, para algunos es culpa, delito culposo, y para otros dolo eventual, que sería una intención pero menor. Esa discusión entre uno y otro, se han gastado ríos de tinta, se han invertido en conferencias y libros a raudales, y en realidad es la valoración que tiene el juez en el momento de analizar la prueba caso por caso, no es una teoría general. Mi impresión es que debería ser una excepción en el tránsito poder acreditar que hay un dolo de querer matar al otro. Básicamente nadie se sube a un medio de transporte con la intención de querer matar a otro. Yo sé que hay algunas ONG que tienen que ver con las víctimas de tránsito, que tienen una gran convicción respecto de cambiarlo al dolo eventual, que sea lo mismo pegarle un tiro al otro que el exceso de velocidad, pero bueno, yo respetuosamente no comparto ese criterio. Sí me parece que hay que invertir mucho en prevención. Por supuesto, sin ninguna duda. La prevención, la policía, la educación vial, que afortunadamente cambió porque se está empezando desde el primario a educar a los chicos sobre por supuesto, vial, sin ninguna duda. Eso va a bajar los muertos. Y también hay que recordar, porque bueno, seguramente ahí en la mesa son muchísimo más jóvenes que yo, que desde que está la autovía a la costa, este episodio era un episodio que en temporada alta lo teníamos 2 o 3 veces por semana, o como mínimo 2 o 3 veces por mes, y la verdad que bueno, siendo muy levantable cualquier accidente de esta naturaleza, estamos teniendo muy pocos. Claro. 1 o 2 al año. No, sin duda, sí. Ha mejorado Así muchísimo. Así que prevención también es hacer rutas confiables. Claro, totalmente, doctor. Si usted fuera contratado por un familiar de una de las víctimas... Lo escucho bajito ahora. Discúlpeme, si a usted lo llamara un familiar de una de las víctimas, ¿usted qué le aconsejaría en este caso para la acción penal? No, presentarse como, esto es en provincia, la figura es presentarse como particular damnificado, que tiene facultades, no las mismas, pero muy parecidas a las del fiscal, para proponer pruebas, apelar si hay un sobreseimiento, es decir, facultades muy parecidas a la que tiene lo que llamamos nosotros una parte, ¿no es cierto? En cambio el denunciante, el que solo denuncia, no puede, no tiene casi hasta muy poco acceso al propio expediente, ¿no? Pero si hay, no puede recurrir ninguna resolución que no le convenga, así que yo a un familiar le aconsejaría que contrate un abogado, que haga la parte penal, y diferente a la situación civil, donde la situación civil existe la responsabilidad varia, que es de la empresa, el seguro, los propios conductores, donde ahí puede haber una acción civil contra todos, ¿no? Contra todos, sí. Pero ahí hay solamente una persecución del daño, de
del perjuicio patrimonial. Ahí lo que se trata es de que que sean condenados por una determinada suma de dinero por las lesiones o el fallecimiento causado. En un lugar se busca la sanción, claro, que la sanción penal sería eventualmente una pena en suspenso y eventualmente una inhabilitación por un tiempo determinado para poder conducir, o conducir en general o conducir un vehículo de transporte. Doctor, nos vamos a meter en el otro tema por el cual le consultamos, que es lo que tiene que ver con el juicio que se está llevando adelante por los desvíos en la obra pública. Bueno, es de público conocimiento que ayer habló Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados. Le hago una pregunta antes de que me responda, porque quiero que escuchemos un audio, un fragmento de lo que fue la declaración, y la pregunta que quiero que nos conteste después del audio ¿es posible esto que sucedió? Es decir, ¿es posible que el acusado en esta parte no responda a ningún tipo de pregunta, ya sea de los fiscales, y hay algún momento en que sí deberá hacerlo? Antes de la respuesta, escuchemos el audio, doctor. ¿Cómo no? A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, hasta ahí el audio de Cristina. Bueno, doctor, le damos el espacio ya a la respuesta. Sí, a ver, se trate de quien se trate, la persona que está imputada de un delito, por supuesto que no está obligada a declarar, es una garantía constitucional que se le advierte cuando es convocado a preguntarle si quiere declarar. Ahí cuando se le informa sobre que es obligatorio informarle sobre sus derechos y garantías constitucionales, entre ellas lo que se le explica es que puede declarar o se puede abstener de declarar. Si se abstiene de declarar, si no declara, no se puede tomar como presunción en su contra. Además puede tener su abogado y además si declara no está obligado a decir la verdad. Dicho esto, que son las garantías constitucionales que hay que explicarle a cualquier imputado de un delito, sea abogado o no, como en este caso, porque la doctora Kirchner es abogada, por supuesto que se puede negar a declarar y dentro de esa misma facultad que es no declarar, de no responder preguntas. Es obvia la relación de no declarar con no responder preguntas de ninguna naturaleza. A veces hay algunos imputados que aceptan solo preguntas de su defensor o que aceptan preguntas del defensor y del tribunal y no del fiscal, y hay imputados que aceptan preguntas de cualquiera. Así que está dentro de las garantías constitucionales, no de esta imputada en particular, sino de cualquiera. Claro, un poco, digamos, ¿y qué opina en cuanto a la negativa del juzgado de no permitir la televisación de la situación de la indagatoria, ¿no? Bueno, yo trabajo de juez, así que hay me encuentro medio inhibido sobre está bien, doctor. Tomar una posición pública sobre lo que hacen colegas. Está bien. Pero sí referirme al fallo en particular que impidió la televisación. Bueno, hay que tener como ciertas precauciones que cuando se está en pleno juicio el tribunal debe tomar algunas medidas para impedir que en un juicio que recién está empezando como personas que tienen que declarar con posterioridad, sean imputados o testigos, tomar la mayor cantidad de precauciones para que digamos, personas que tienen que prestar determinado tipo de declaraciones no tengan la información global o total sobre lo que dijo otro. No me refiero en particular a esta declaración indagatoria. Por ejemplo, los testigos que están obligados a decir la verdad antes de declarar no pueden conversar entre ellos. Claro. Imagínense si se está televisando en directo lo que responde otro testigo. Es diferente los testigos con los imputados. Sí debo decir, sin hacer juicio de valor, como decía, pues se trata de colegas, y tampoco no adelantar mi opinión porque todavía nunca me lo han planteado en un juicio oral en la cual yo debía intervenir como juez.
Lo que sí debo decir es que es un tema opinable, digamos, ¿no? Ahora, yo no tengo ningún recuerdo que se haya permitido. No tengo, sí tomar notas, y las audiencias son públicas, puede entrar cualquiera, la prensa, mientras haya lugar. Es más, ni siquiera se permitió en democracia la televisación en directo al juicio de la Junta de Comandantes. Ustedes son pequeños, pero sí recuerdo que ni siquiera en esa oportunidad, que obviamente llegada a la democracia tenía un interés público de conocerse lo que había pasado, no hubo ninguna audiencia que se haya transmitido ni siquiera con audio. Hay que tender a la publicidad, a la transparencia por un lado, que eso favorecería la mayor publicidad posible, porque los juicios son públicos, y también hay que preservar, por eso es opinable, la correcta y transparente desarrollo del debate, es decir, que no haya otros que se enteren de lo que está diciendo un... Insisto que es diferente la situación de un acusado que de un testigo, ¿no? Doc, se nos termina el programa. La verdad que ha sido un placer, como siempre, charlar con usted. Gracias por el contacto y por esclarecernos. Gracias, doctor. Un abrazo. Ustedes, buenas tardes, un saludo a la audiencia y espero que se haya entendido algo. Sí, por supuesto. Gracias, doctor.